día, niños. ¿Cómo han estado ahí en casita todo este tiempo que no han ido a clase, compartiendo ahí en familia? Hoy le damos gracias al Señor porque nos ha permitido llevar una lección bíblica hasta sus hogares por este medio. Y les traigo un tema muy importante en estos tiempos que estamos pasando. Soy valiente cuando enfrento el miedo. También vamos a estar orando por la lectura. Pueden ponerse ahí de pie, niños, con sus manitos hacia el cielo, con sus ojitos cerrados y ahí concentrados con el Señor, pidiéndole al Señor que nos hable en este día, en esta mañana, a nuestras vidas. Por estos tiempos que estamos enfrentando es necesario que el Señor nos hable. Vamos a estar orando al Señor. Padre bendito, en esta hora, Señor, Padre de la gloria, te venimos pidiendo, Señor, que tú, Padre de la gloria, nos hables por medio de tu palabra, Señor. Habla al que está ahí, Señor, junto a ese niño también, Padre. Habla mi vida, Señor, porque necesitamos escuchar palabra tuya en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, Padre de la gloria. Gracias, Señor, Dios de los cielos. Prepara el corazón de cada niño, Señor, para que esta palabra quede en su corazón, Señor, y en su mente. Gracias, Señor. Amén y amén. Pero antes de leer la palabra, podemos, niño, ahí ver con nuestros ojitos y memorizarnos el Salmo. Este es el versículo que vamos a memorizar en este día. Dice así: pero cuando tengo miedo, confío en ti. Salmo 56, 3. Lo vamos a repetir 3 veces para que lo podamos aprender. Pero cuando tengo miedo, confío en ti. Salmo 56, 3. Pero cuando tengo miedo, confío en ti. Salmo 56, 3. Ya la última vez, niños. Pero cuando tengo miedo, confío en ti. Vamos a darle otra repetida al final para que así lo aprendamos, este versículo. Y vamos a estar orando en esta hora, leyendo la lectura que está basada en Mateo 14, 22. Y ahí, donde están sentaditos con sus Biblias, pueden leer la palabra. Y está titulada Jesús anda sobre el mar. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que se despedía la multitud. Despedía la multitud y subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Niños, como es natural que por algún momento hayamos sentido miedo, ya seamos niños, adultos, siempre hay temor en nuestro corazón por alguna circunstancia. Miedo
a la oscuridad, miedo a salir a la calle en estos tiempos que estamos viviendo, miedo a sacarnos mal en un examen. Siempre hay miedo en nuestro corazón. Vemos el ejemplo de Pedro en la historia bíblica, cómo esos discípulos que estaban ahí en la barca a medio mar vieron cuando el Señor Jesús se apareció y entraron en temor, entraron en miedo cuando vieron que venía alguien caminando sobre el mar, pero no se habían dado cuenta que era Jesús, niños, y era Jesús que venía buscando a sus discípulos, porque el Señor siempre nos anda viendo, anda cuidando de nosotros. El Señor sabía que esos discípulos iban a tener algún problema. Entonces, el Señor siempre está atento para guardarnos de todo mal, de todo peligro. Y vemos que estos discípulos se asustan cuando viene Jesús caminando y creen que es un fantasma. Pero no era un fantasma, niño. Era Jesús que venía caminando sobre el mar. Cuando se les va acercando poco a poco, Jesús les dice: no temáis, soy yo. Así nos habla el Señor, niño, de vez en cuando, que no temamos, porque Él nos guarda. Y vemos que en eso vemos la fe de Pedro tan grande en ese momento. Y Pedro le pide al Señor que si puede caminar sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven, Pedro, camina. En eso Pedro agarró fuerzas, agarró ánimo y fe y caminó sobre las aguas. Pero en eso Pedro quita la mirada de Jesús y pone la mirada en lo que está pasando en el mar, porque los vientos estaban fuertes, los vientos querían dañar hasta la barca, los vientos en esa madrugada estaban muy fuertes. Pero viene el Señor y mira que Pedro duda de su fe. Y empieza Pedro a hundirse. Entonces Pedro empieza a hundirse y pierde la fe. Y quita la mirada de Jesús y la pone en las circunstancias que están pasando en el mar. Pero nosotros no tenemos que quitar la fe del Señor Jesús, porque nuestra fe tiene que estar firme y puesta en el Señor. Vemos que Pedro se iba hundiendo y entró en temor y le dijo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor, con su grande misericordia, va, le da la mano y lo salva. Pero vemos que el Señor ahí le dijo: ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Niños, no tenemos que dudar de Dios, no tenemos que dudar de nuestra fe. Vemos que Pedro entró en temor por haber puesto la mirada en las circunstancias, en las cosas de este mundo. No tenemos que poner nuestra mirada. La mirada tiene que estar fija en Cristo Jesús, porque el Señor es el que nos guarda cada día. El Señor es el que cuida día y noche de nosotros. Por eso, aunque hayan tantas circunstancias, estén pasando tantas cosas en este mundo, no quitemos la mirada de Cristo, no quitemos la mirada del Señor, porque sin Cristo no somos nadie, no podemos hacer nada sin el Señor y sin esa fe. Por eso es muy importante la fe en estos tiempos, niños. Yo les traía unas palabritas que cómo yo enfrento mis miedos. Vamos a ver cómo enfrento yo mis miedos. Vamos a ver qué nos dice el Señor aquí. La número 1, leyendo la Biblia. Niños, en estos tiempos que estamos pasando, lo más importante es estar leyendo la palabra todos los días. Hagamos lo que hizo Daniel, que Daniel leía mucho la palabra, oraba 3 veces al día. Por eso, esta palabra el Señor nos quiere hablar por medio de esta palabra, que leamos mucho
la Biblia, porque en la palabra nos da fortaleza. La Biblia es la que nos enseña cómo comportarnos. En la Biblia está escrito cómo amarnos unos a otros, cómo orar. El Señor nos fortalece con su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Vamos a ver qué otra palabra nos dice el Señor. El ayuno, niño. ¿Verdad que ustedes pueden ayunar? Porque son valientes, porque lo pueden hacer ahí acompañados de papá o de mamá. Pueden ayunar, porque en estos momentos es muy importante ayunar, niño, porque en el ayuno nos fortalece. En el ayuno estamos comunicándonos con Dios. Es cuando vamos al Señor y le pedimos por todas nuestras peticiones, donde pedimos por todo el mundo, por todas estas cosas que están pasando. Es muy importante el ayuno y eso nos fortalece la fe también, ayunar, niños. Vamos a ver qué otra cosa nos pide el Señor. Orando. Orar. Ustedes saben que la oración también es muy importante. Orar. La oración es la que nos comunica directamente con el Señor, con el Espíritu Santo. Es nuestra comunicación íntima. Por eso no tenemos que dejar la oración. Seamos como Daniel, que oraba los 3 tiempos, ahí en casita, ahora que están, que no tienen clase, que no tienen que estudiar. Pueden orar, niños, en la mañana, en la noche. Darle gracias al Señor porque nos dio un día más, porque podemos levantar nuestras manos, porque podemos decirle, benecer, Señor, hasta aquí nos has ayudado. La oración, Señor, niños, no la tenemos que aflojar. La oración tiene que estar en cada hijo de Dios. Vamos a ver qué otra cosa nos quiere hablar el Señor. Teniendo mucha fe. La fe tiene que estar en nosotros. Cuando sintamos que la fe nos está fallando, tenemos que decirle, Señor, aumenta nuestra fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros tenemos que agradar a Dios con nuestra fe, no hacer lo que hizo Pedro, quitar la mirada de Jesús y ponerla en las circunstancias de esta vida. No, niños, tenemos que estar firmes y en la fe. Siempre esa fe tiene que estar grande en nuestro corazoncito y no perder la fe. Es lo último que tenemos que dejar de hacer, no perder la fe. Que Dios me nos bendiga en esta mañana y vamos a estar otra vez memorizándonos el versículo. Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Ya les quedó ahí en la mente. Pero cuando tengo miedo, confío en ti. Salmo 56. Bueno, niños, ya concluimos la clase, pero vamos a hacer lo más importante, orar en este día por todos los niños del mundo, por los niños de Costa Rica. Vamos a orar ahí donde están, alcen sus manitos al cielo y cierren sus ojitos y pidámosle al Señor. Señor, te pedimos, Padre de la gloria, Señor, que bendigas, Padre, todos los niños del mundo, Señor, los niños que están enfermos, Padre, los niños que están pasando necesidades, Señor, ahí en sus hogares, niños que están siendo, Señor, agredidos, violentados, niños que están siendo, Padre de la gloria, maltratados, Señor, a veces, Padre, vamos a orar y decirle, Señor, Padre, cuida de esos niños, Señor, lleva la sanidad, Señor, Padre de la gloria, ahí donde están en los hospitales o niños enfermos en sus hogares, Padre, cuida, Señor, esos niños, Padre de la gloria, en tus manos los encomendamos, Señor Jesús, que tú tomes el control, Señor,
en cada paso que dé cada niño, en cada actividad de los niños, Señor Jesús. Toma el control, Espíritu Santo, y bendice a los niños de Costa Rica, Señor. Los venimos, Padre de la gloria, poniéndoles bajo la cobertura, Señor, de tu poder, Espíritu Santo. Guarda, Señor, los niños de Costa Rica, Padre, de toda adversidad que estén pasando, Señor, y bendice también nuestros niños, Señor Jesús, de escuelita dominical, que pronto estaremos, es el deseo, y le rogamos al Señor que estemos pronto reunidos. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén.